María José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo andas? Muchas gracias por llamarnos. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, estuviste ahí viviendo este proceso de elecciones en un contexto que venimos como advirtiendo y que nos vienen advirtiendo de mucha preocupación. Algunas de las referentes que escuchábamos hace un tiempo nos decían se va a vivir unas elecciones con amenazas de asesinatos políticos, con una avanzada muy fuerte también de violencia. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué pudieron ver en ese proceso? Sí, mira, la verdad que el contexto pre-elecciones ahora el 29 de mayo era ese que vos decís, más que nada con los antecedentes que hubo en el marco del paro nacional el año pasado y el actuar de las fuerzas de seguridad y bueno, y los distintos grupos armados de cómo operaban también era todo un tema. Y era una preocupación de la mayoría de los actores y actoras electorales y como de la sociedad colombiana. De hecho era una advertencia, amenazas de por medio, de que dependían los resultados. En principio que el oficialismo, el gobierno ya estaba anunciando un fraude, cuando para nosotros es raro escuchar que el propio oficialismo, que es quien debe garantizar la mayor transparencia, ya previamente anunciaba fraude y otros se animaban a hablar de golpe de Estado. En ese clima y con todas las cuestiones vinculadas a las alertas que las distintas campañas políticas o desde la Comisión Nacional Electoral venían advirtiendo y tratando de resolver todos aquellos puntos que para ellos eran tensionantes y que permitieran la mayor transparencia en las elecciones del 29 de mayo, por lo que se jugaba obviamente unas elecciones históricas para el pueblo de Colombia, porque después de muchos años había, previo al 29, posibilidades de que un candidato de izquierda pudiera ser presidente de Colombia, que ganara las elecciones. Con lo cual eso tenía un fuerte impacto y más con las encuestas como venían manejándose, que nosotros podíamos seguir un poco acá, pero bueno, es distinto estar allá. Y en tu caso, porque viste que cada tanto acá nos comparan con otros países también, el tema de desde la inseguridad hasta las violencias, pero bueno, Colombia en particular es un país para mirar, ¿no? Y para mirar en perspectiva. ¿Con qué te encontraste vos y que te llamó la atención y que debería también llamarnos un poco la atención? Mira, de Colombia yo conociendo lo que fue, bueno, que estuve el año pasado en el marco del paro nacional, con las advertencias de las distintas reuniones que tuvimos previos al 29 de mayo y por ahí un poco estando en la calle con la mirada puesta a ver qué se sentía, había un clima enrarecido, muchas fuerzas de seguridad en la calle, militares, inclusive las Fuerzas Armadas interviniendo en el proceso electoral, hablando o beneficiando a algún candidato o alguna otra candidata, con lo cual eso también es un delito electoral. Hubo conflictos de paros armados por fuera, nosotros estuvimos en Bogotá, pero en otros lugares por fuera de Bogotá que fueron denunciados, con lo cual era un clima tenso. Pero bueno, ya llegando al 29 de mayo con las innumerables advertencias, nosotros estuvimos en reuniones con la alcaldesa de Bogotá, quien planteó cuál iba a ser el esquema de seguridad con esas advertencias, de las posibilidades de distintas situaciones de violencia en la calle o en distintos puestos electorales, puestos de votación. Ya había una preparación con innumerables, no solo de personal de las Fuerzas Armadas, sino de distintos programas que ellos tienen de defensores, ahora no me voy a acordar el nombre, pero es como una persona, un trabajador civil que está en alerta y bueno, y estaban en constante comunicación con los distintos organismos institucionales que estaban atentos para
para que no se desencadene ninguna situación de violencia. Pero sí había esta preocupación de decir, bueno, en Bogotá, por ejemplo, ellos no tienen poder de decisión sobre el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios. Entonces, bueno, ¿qué pasaba si había una situación de violencia en la calle y el escuadrón actuaba? Bueno, eso la alcaldesa decía que a ella le excedía. Y el escuadrón, que hay que decirlo, intervino en la represión del paro del año pasado, ¿no? Sí, que si bien no tiene armas letales, las armas que usa son letales por las formas en que las usa. Disparando a los ojos, no respetando distancias, bueno, hay como varias cuestiones que por ahí que nos vamos de tema con el proceso electoral. Que es para otra charla. Y volviendo un poco, porque nosotras estamos habituadas en los últimos años de democracia en nuestro país, por suerte, en estas cosas que dicen, ¿no? La jornada de elecciones es como la fiesta democrática, la participación, o sea, es como tenemos una normalidad que difiere mucho de otros países, ¿no? Tal cual. Mira, era mi primera experiencia como observadora internacional, y cada vez que vos salís del país para algún hecho en particular de otro país, no haces, lo primero que haces es compararlo con tu país. Y lo que fue en el marco del 29 de mayo, que más allá que los colombianos y las colombianas planteaban que era un hecho histórico para ellos esa elección y demás, fue un hecho histórico por todo el trabajo que fueron haciendo muchísimas militantes de ganar en conciencia de lo que es el acto cívico. De hecho, ellos planteaban, es la primera vez en la historia democrática de Colombia que vota el 55% del padrón. Es la primera vez que todas las campañas electorales o los partidos políticos tienen todos mecanismos de seguimiento y cuidados de sus votos. Mirá. En las elecciones anteriores, un solo partido que discutió unos votos pudo ganar un puesto más en una legislativa, cosa que no había pasado en la historia. Se generaron distintos dispositivos, como los puestos mandos de los PMU, puestos de mandos unificados, donde estaban campañas políticas con organismos institucionales que tienen que ver, que están vinculados al proceso electoral, con trabajadores que hacían un seguimiento de cada puesto de votación, todos receptando distintas quejas y denuncias respecto a los delitos electorales. Con lo cual eso, para ellos también fue histórico, permitió que haya una innumerable baja de quejas y de denuncias en comparación con procesos electorales anteriores, más allá de que hay algunas cuestiones pendientes que deben revisarse de acá a la segunda vuelta, que era muy poco tiempo, que queda muy poco tiempo, pero bueno, eso para ellos fue como también, más allá de los resultados, para alguna campaña política u otra, para el pueblo colombiano fue una ganancia en política. Escuchábamos también algunas analistas hablar, vos decías, una importante participación, poco más del 58%, decían que el desafío ahora es que hay un sector de la población, sobre todo los más jóvenes, que también puedan volver como a interesarse por la participación, por la política, en un contexto tan complejo, digamos, ¿no? Eso se puede ver ahí, que haya tal vez jóvenes que estén como desinteresados también, que no hayan ido a votar, tal vez esa población. Yo creo que hay de todo. Mirá, la participación de los jóvenes surgió, y lo que tiene que ver con la participación política, surgió a partir de lo que fue la organización en las calles en el marco del paro nacional. Los jóvenes y las mujeres fueron quienes estaban en las primeras líneas de distintos lugares, y en esos espacios, más allá de las distintas estigmatizaciones que hicieron sobre ellos, discutían política. Y eso fue como también el primer empuje para la participación de jóvenes en este proceso electoral. Ya el año pasado nosotros estuvimos con otro grupo de compañeros y compañeras conformando una misión. El año pasado ya se estaba pensando en el marco del paro nacional estas elecciones de hoy.
y cuál podía ser la mejor opción para que realmente haya un cambio en Colombia. Uh-huh. Y de hecho eso fue la expresión que hubo el 29 de mayo. Un cambio sí o sí, uh-huh, por derecha o por izquierda, claro, por decirlo burdamente. Petro es quien sumó más votos, pero Hernández es una persona que se encuentra por fuera de todas las estructuras partidarias históricas de Colombia, tradicionales, uh-huh, con lo cual es un voto al cambio. Ahora uh-huh. es otro desafío en la segunda vuelta. Decías, formabas parte de una delegación de referentes de distintos sindicatos. Sí. Contanos un poco cómo se conformó y cuál era el objetivo de esta delegación. El objetivo de la delegación más que nada era aportar al proceso democrático Uh-huh. Y de transparencia que necesitaba Colombia para realmente avanzar en un cambio. Nosotros fuimos en articulación con centrales, con la CUT de Colombia y con la CTC de Colombia, en articulación con ellos, ya previamente acompañando algunas denuncias que venían realizando respecto de distintas empresas que estaban presionando a los trabajadores a optar por una determinado candidato o candidata, o amenazando que si ganaba tal candidato cerraban las empresas. Uh-huh. Bueno, todas esas denuncias también fueron avaladas por la central de sindicales, la CFI, a nivel internacional, de la cual nosotros formamos parte. Así que nosotros por parte de Argentina estábamos representantes de la CTA autónoma, de la CTAT había otro compañero, de la CGT también, de la CUT de Brasil, de la Uniform de Canadá, uh-huh, después 2 compañeros de Uniaméricas y el responsable político de la CCA, de la Confederación Central de las Américas, uh-huh, Sindical de las Américas. María José, ¿y ya tienen un informe hecho de lo que se vio ahí o están trabajando en eso? No, nosotros sí largamos un informe inmediatamente a los uh-huh, 2 días de las elecciones, donde, bueno, hacíamos un análisis de cómo habíamos vivido las elecciones, qué habíamos observado, cuáles son las preocupaciones y qué podría mejorarse. uh-huh. Eso podemos compartirlo después para que lo tengan, si es que no les llegó. Dale. Y lo compartimos también después en nuestras redes para completar un poco. Bueno, María José, nos decías, ustedes no vuelven a la segunda vuelta. No, creeremos que no, porque también para nosotros no es fácil uh-huh, movernos a Colombia, más que nada por una cuestión económica, uh-huh, y bueno, de responsabilidades, y es muy poco el periodo que había de entre una elección y la otra, pero sí el equipo, la misión sigue en contacto para ver cómo nosotros poder acompañar y seguir denunciando todo aquello necesario o visibilizando en el marco de esta segunda vuelta. uh-huh. Es una elección que no, para ninguno de las centrales que conformábamos la misión, y creemos que para nadie va a pasar desapercibida en el marco del impacto que va a tener en la región, ya sea que gane Petro o que gane Hernández, uh-huh, con lo cual estamos como muy expectantes de eso. Además, venimos diciendo, ¿no? Colombia es como la puerta de entrada de varias políticas a Latinoamérica, ¿no? Desde la incidencia de lo que significa el Plan Colombia hasta los tratados de libre comercio que firmó ese país y las implicancias que tiene, digamos, ¿no? No, ni hablar, y bueno, Petro es muy claro en las políticas que tienen que ver justamente con esos temas, cuando la preocupación grande del pueblo colombiano y cómo va a expresarse el próximo 19 de junio tiene que ver con Hernández, que no ha presentado un programa político que pueda dar cuenta de eso, cuando Colombia sabemos que siempre fue un país muy desigual y con un 42% de pobreza que fue creciendo en el último tiempo. Uh-huh. María José, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a volver a charlar en cualquier momento. Cuando quieran. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. No, de nada. María José Cano es directora del Departamento de Derechos de los Pueblos.